Te estás tirando una boca como que lo alienar y alinear de muchas, por estar importando ideas, ¿no? Y no hemos olvidado del contexto. Entonces, en Cali, para entender un poco la normatividad, tanto sustancial como procesal y cualquier otra disposición normativa, hay que vivir Cali para poder entender. Cali es una ciudad de ocio, de salsa. De hecho, son 6 veces campeones del mundo en la salsa. Le aprendieron muy bien a Puerto Rico y a Cuba, que Cuba se ha quedado atrás por razones históricas. Cuba ya no baila salsa. Cuba lo que tiene es bailando con la misma necesidad, ¿no? De sobrevivir, lastimosamente. Un pueblo tan bonito, tan maravilloso. Es eso. Bueno, me dirán cuando empezamos a hablar de cualquier consideración. Somos entre amigos. Doctor, ¿le parece que ya demos inicio? Claro, claro que sí. Bueno, entonces le agradezco mucho a Gustavo por invitarme a conversar. Me parece fantástico ese eslogan, ¿no? De conversar entre amigos, que eso relaja y se olvida ese criterio magistral de empezar a decir muchas tonterías sin tener un eco realmente. Cada vez que yo expongo, de donde expongo, siempre busco la manera que quede algo y le llamo soundbite. Soundbite, el sonido, lo que queda. Bueno, este tonto dijo un montón de cosas, pero me quedó sonando algo, ¿no? Eso es lo importante, porque lo demás lo encuentras en los libros. Es fácil, ahora con el acceso de Google, ahora más con los chat GPT y todo ese tema, pues se tiene información, aunque hay que tener mucho cuidado con el chat GPT porque hay mucha alucinación, ¿no? Se está loca. A veces, yo qué día le pregunté de Klaus Roxin, el penalista brillante alemán, y me habló de que era portugués. O sea, un chat GPT cabrón que dijo tontería. Entonces hay que tener mucho cuidado porque alucina. Hay que constatar la información. Pero bueno, venimos a hablar de otra cosa. El tema que me propone Gustavo, pues realmente es un tema bastante comprometedor, pero que es importante para dejar claro algunas cosas. El tema del compliance, tan sonado, tan reiterado en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, todo el mundo ya quiere saber de compliance. Y recuerdo mucho cuando estábamos en Freiburg, en el Max Planck, y empecé a investigar la temática que surge, la preocupación de la responsabilidad criminal de las empresas. Y claro, encontré serias dificultades porque, primero, Alemania no ha regulado una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en las otras bibliotecas, cuando ya regresé, el caso de Europa, de España, el caso de la Italia, que estuve en Bolonia también, y no encontraba material, claro. Pero el tema del fundamento de esa responsabilidad, que es lo que conocemos como el compliance, como los programas de cumplimiento, pues realmente ya estaba. Pero no estaba ese boom publicitario, ese boom de conocer este discurso que ahora se ha puesto de moda. Y yo siempre recuerdo una frase de Subaldía Espinar, profesor de España, en la cual decía que los que participamos en el criterio, en el tema de la responsabilidad criminal de las empresas, pues cabemos en un taxi. Ahora es impresionante. ¿Por qué hablo de responsabilidad criminal? Porque hablar de compliance realmente es hablar de responsabilidad, bien sea desde el punto de vista criminal o administrativo, como quiera el, la parte interna de cada país regularlo. Y así lo ha hecho varios países. Eh, el caso, por ejemplo, de España, el caso de Francia, el caso de Argentina, el caso de Bolivia, incluso de Ecuador, etcétera, etcétera, pues se han volcado a regular esa responsabilidad desde el punto de vista criminal. Y ese fundamento de esa responsabilidad criminal, o también administrativa, el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de la Italia con el decreto 231 del 2001, etcétera, etcétera,
pues realmente ese fundamento, esa responsabilidad de las empresas, pues está en el famoso compliance. Ese es el tema. ¿Y por qué viene a sonar esta situación? Pero antes de hablar un poco más del famoso compliance, que es el tema que nos lleva y el tema de la ética, como la suprema rectora de este tema, hay que decir algunas cosas. Y siempre he dicho a manera de reflexión la frase de Richard Feynman. Ustedes recuerdan a Feynman, premio Nobel de Física, y cuenta Feynman con su humildad, era un poco jocoso, uno de los científicos más jocosos que se ha dado, reconocido en Estados Unidos. Eh, no es un Einstein ahí, todo serio. Más bien Feynman era muy jocoso. Y dice que leyó un texto de Paul Dirac, otro físico, premio Nobel también, y decía que no entendió nada, pero que abajo, en la última parte, había un párrafo que decía, aquí hay necesidad de algunas ideas nuevas. En el tema del compliance, también hay necesidad de algunas ideas nuevas. He venido diciendo a Tutiplén, he venido diciendo de manera reiterada que la figura o el tema del compliance y su regulación mayúscula a través de la responsabilidad criminal de las empresas o administrativa de las empresas, pues realmente estamos en primera fase. En primera fase, porque desde el punto de vista criminal, por ejemplo, en la mayoría de los países que se han ido por esta tendencia, pues realmente carecen de un derecho procesal penal afín o atinente a esta responsabilidad empresarial. Pero el gran cuestionamiento es que ese fundamento del compliance, que ustedes ya saben y conocen que tiene unos requisitos, como es el tema de la matriz de riesgo y su evaluación. Hay un requisito de la due diligence o la debida diligencia, un requisito del código de ética o código de conducta y un requisito que se ha puesto de moda, por ejemplo, en el caso de España y Europa con la directiva que obliga a los países de la Unión a regular el canal de denuncia, sobre todo los whistleblowing, que son los delatores, el delator empresarial, de proteger el delator empresarial como herramienta para lograr que este tema del compliance pues tenga algo de eficacia. Son el canal de denuncia. Son los requisitos mínimos, hay muchos más que debe cumplir. Ahora se ha puesto de moda, por ejemplo, la parte emocional en los programas de cumplimiento. Y ahora con el impacto de la IA, de la inteligencia artificial y la inteligencia generativa, como el chat GPT, etcétera, etcétera, pues también va a tener bastante incidencia y el oficial de cumplimiento, el compliance officer, pues tiene que atender a este tema y tener cuidado en la prevención de los riesgos, el tema de la IA, los riesgos como los ciberataques, es fundamental. Que ya estaba por allí pululando, pero ahora se hace con mayor énfasis, porque la IA está y llegó para quedarse. Pero bueno, lo que quería significarle era lo siguiente. La pregunta o la gran pregunta, ¿estamos haciendo algo? ¿Hemos logrado algo con el tema del compliance, con el tema del programa de cumplimiento, o estamos en las mismas? Porque hay un estudio en la cual el fraude financiero pues sigue disparado. Pareciera que no hemos logrado nada. Recuerdo en el Congreso de acá en Cali, que hicimos en agosto del año pasado, creo que estuvo Gustavo hablando con un discurso muy interesante de la evolución de la ética, pues realmente la manera de introito pude señalar que el gran problema, el gran tema central es la concienciación ética. Y aquí voy con todo eso. ¿Será que el tema del compliance, que es un control, que es una guía, que es una recomendación, están las ISO, están muchísimas ISOs, ¿no? Cada año sale una ISO, desde Ginebra nos envían, eh, la misma JUNE en España, las mismas leyes anticorrupción en países como el Reino Unido, la anti-bribery,
las recomendaciones de los Estados Unidos en cuanto a la FCPA, etcétera, etcétera, pues realmente llegan a un control, a un control. Pero la pregunta del millón, ¿estamos logrando algo con esto? ¿O creemos que el control es insuficiente? Porque realmente el compliance se ha centrado en un control, pero poco o nada estamos haciendo con el tema de la concienciación. Muchas empresas, a través de esa exigencia de guías, recomendaciones, de directivas, pues realmente cumple, pero estamos yendo a la cuna, estamos profundizando en esa ética, y luego hablaremos de distintas posturas, en esa ética, en esa conciencia ética, porque debemos recordar, y esto hay que tenerlo bien claro, que los problemas sociales contemporáneos, algunos ya no tienen solución. Y uno de los grandes problemas contemporáneos es la corrupción. Y pareciera ser que la corrupción no tiene solución. Y allí, con esos problemas sociales que no tienen solución, la mejor manera es la mitigación. Mucho cuidado con esto, que todo el movimiento ético en torno al tema del compliance, pues realmente, y que insertan el compliance, pues realmente es ir a la concienciación, al compromiso. Por eso, uno de los puntos importantes en el compliance es que todo, todos los stakeholders, pues realmente estén comprometidos con la ética. Y allí está, es como la constitución. La ética es lo que debe cobijar, es como la cobija, porque está bien el tema del compliance, se puede cumplir las prerrogativas del GAFI. Bueno, en una parte financiera hay que cumplir con unos formatos de ingreso o no de dinero, exacto, se cumple con unos formatos, pero estamos llegando a la concienciación ética, estamos llegando al fondo de esto, estamos logrando algo y ahí viene el panorama que genera esa insatisfacción. Y la mayoría de los que estuvimos y preocupados hace mucho tiempo, no soy tan viejito, pero hablamos hace varias décadas de la necesidad de ir al de arriba cuando se empezó a discutir en el derecho penal el tema, la preocupación de Sutherland, recuerdan ustedes, el white collar, el delito de cuello blanco, de ir al de arriba, porque ya estábamos conscientes de la descripción y la mirada clarísima de la criminología crítica con Barata y sus seguidores, Bavarín y todos ellos, en la cual el derecho penal es violento, porque no existe hasta ahora alguien que nos diga el por qué castigar. No existe una razón válida hasta ahora del por qué castigar. Por lo tanto, el derecho penal, que lo ha dicho, lo ha desnudado la criminología crítica, pues realmente el derecho penal es violento. Y así de esa perspectiva, pues había la preocupación de ir al de arriba, pero no como síndrome de persecución. No es que vamos a perseguir, ¿no? A la empresa. No me imagino una empresa, un Estado sin empresa. Se trata es, oígase bien, que estas personas jurídicas, estos entes colectivos, pues realmente en lo que sean mejores cada vez. Y la mayoría de las convenciones, en el caso de la OCDE, por ejemplo, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, pues que llama el CRU las buenas prácticas, pues realmente lo que busca es que las empresas o las personas jurídicas pues realmente sean responsables. Y allí viene un criterio de la metamorfosis de la ética de que hablamos en el siglo XX. No esa referencia que todos lo saben de la filosofía, de que se acuña desde Sócrates, que bien lo sabe Gustavo, desde Sócrates, y que ha tenido radiación con la mayoría de los pensadores, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera, ¿no? Y la preocupación copérnica de Kant, que revolucionó la filosofía, es el éxito de Kant, el Copérnico de la filosofía. Pero lo que puedo decir es que, y me atrevo a señalar, es que esa ética que analizó hace siglos estos grandes autores que han marcado las pautas
del conocimiento mundial y de todo el mundo, pues realmente fue en esa época. Yo creo que el mundo necesita de otra época. El mundo actual que ha cambiado vertiginosamente, como hablaba Manuel Castells, ¿no? Con 3 volúmenes importantísimos sobre la sociedad de la información. Les recomiendo los 3 volúmenes de Manuel Castells, en la cual plantea un nuevo mundo. Hay una nueva era, no una era de cambio, sino una nueva era. Y esta nueva era pues, requiere de otras reglas, de otras consideraciones. Y por eso hablamos de la metamorfosis de la ética. El gran problema de la metamorfosis, el fenómeno que ustedes conocen en la naturaleza, el gran problema es que no sabemos qué puede resultar. Y allí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y me voy a Silicon Valley que antes, hace 4 años más o menos, eh, antes de analítica, el tema de controversial de analítica con Zuckerberg, fue realmente el eslogan de Silicon Valley era muévete rápido, rompe cosas. Pero ahora es muévete rápido, pero toma precauciones. Es la era de la responsabilidad. ¿Y por qué hablo de la responsabilidad? Porque la responsabilidad también es un elemento necesario de la ética. La responsabilidad se parte incluso de la moral. Y allí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso en el tema del compliance es necesario tener un discurso claro de la ética. No basta un simple código de ética, no basta un comodín como se está haciendo un copy-page, ¿no? Incluso hay un programa, un software para hacer un programa de cumplimiento. Y he notado, por experiencia en algunas empresas, en algunas personas jurídicas, que simplemente copia y pegan y listo. No, se trata de incentivar esa concienciación. Y allí está la parte fundamental de este discurso. Por eso se habla de ética y cumplimiento. El compliance no es un mero control. Tiene que estar un compromiso con la ética. La definición de la ética, qué alcance se le da a la ética. Y hay muchos trabajos, ¿no? Les recomiendo, por ejemplo, el trabajo de T.K. Scanlon de lo que debemos los unos a los otros, que también revolucionó ese discurso y se fue al discurso contractualista, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿De qué ética estamos refiriendo? ¿A qué ética nos referimos? Pero lo importante, independientemente de todas esas consideraciones, lo que hay que lograr y hay que buscar es desprender, desgarrar, destetar a la ética de donde nació la madre, que es la filosofía, y sacarla y ponerla en otro sitio de la realidad. Y uno de los grandes problemas críticos de la filosofía, oígase bien, es en su falta de sentido crítico, su falta de práctica. Es la gran crítica, a pesar de los esfuerzos de Kant con su filosofía analítica y el mismo trabajo de Wittgenstein, etcétera, etcétera. Pero falta de práctica. Y allí encuentra serios tropiezos que ha dado mucha importancia en la filosofía norteamericana, con Rorty y demás, y que lleva y que ha pasado una situación que no la hemos vivido. No vivimos en nuestro derecho el tema del realismo jurídico. Todo lo que hablo lo estoy mencionando porque el compliance también tiene una inyección normativa. Entonces, hay que tener en cuenta en qué nos movemos. Pasó inadvertido el tema del realismo jurídico, porque seguimos amarrados, al menos desde el punto de vista del derecho penal, a dogma, un pensamiento dogmático, a esa estructura tan excelsa que hicieron los alemanes desde Belling y Pitting, con esa definición de delito de acción típica, antijurídica y culpable, y que dio toda una evolución con la escuela clásica de Frankfurt Lee, con la escuela neoclásica de Mundo Mesger, que fue cuestionado porque estuvo al servicio de los nazis, con la escuela finalista de Hans Belsen, con la escuela postfinalista de Zielinski, con el funcionalismo moderado de Klaus Roxin y el radical de Gunther Jacobs. Toda esta evolución pues, realmente está cimentada en un pensamiento dogmático y ha pasado inadvertido porque nos manejamos una serie de conceptos, como dijo el profesor, el filósofo Enrique Abba, que es una novela de conceptos.
que ya había sido criticado por los mismos alemanes, el caso de Rudolf von Ihering, ¿no? Recuerda mucho a Rudolf von Ihering, la crítica, ¿no? Que hablaba de que en Alemania es lo que se da una jurisprudencia de conceptos. Pero estamos siempre movidos por abstracciones, por fórmulas abstractas, por conceptos que cuando llega a la realidad, cuando toca las puertas de la realidad, pues son desmentidas. Hay una frase de Zaffaroni, que el gran penalista latinoamericano, brillante, en la cual hace una crítica, que seguimos refugiados en un mundo normativo plectórico de dogma. O bien nos sacudimos, nos salimos de allí, o seguimos allí anclados, que además los dogmas, además ese pensamiento dogmático, ese desarrollo conceptual, pero realmente siempre ha estado al servicio de los poderosos. Y ahí es la crítica del maestro sobre el poder punitivo. Y tiene razón. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el discurso del compliance, el discurso de los programas de cumplimiento, es un discurso de realidad. No desde la observación de un dogma, sino de la observación de la realidad. Es la manera de mirar este tema del compliance. ¿Por qué? Porque este tema del compliance pues atiende a razones político-criminales, no razones dogmáticas. Y uno de los grandes tropiezos, los serios tropiezos que tiene, eh, por ejemplo, España, que tiene una regulación de la ley 5 del 2010, que luego la mejoró con la ley de 2015 sobre el tema de los programas de cumplimiento, pues realmente el cero tropiezo es que tiene una disposición estupenda, hay unos juristas magníficos, pero realmente no tienen un procedimiento atinente a esta versión político-criminal de la responsabilidad de las empresas. Y esto tiene que ver con los programas de cumplimiento. Esto tiene que ver con el compliance. Por eso menciono esa parte. Por ejemplo, en España no existen los preacuerdos. Existe la figura, la conformidad. No existen los preacuerdos, no existen los plea bargain y los plea golti, ¿no? Y el consenso es necesario en el tema de la criminalidad de las empresas y en el tema del fundamento que son los programas de cumplimiento del compliance. El compliance, que quede claro, como son by, que atiende a razones político-criminales. Por eso tiene forzosamente un poco en el tema cuando se quiere resolver desde el punto de vista dogmático. Y tengo una anécdota. Yo escribí un artículo eh, pequeño, pero un poco condenso, de mucha bibliografía. Lo publicó en Bogotá la editorial Ibáñez, en la cual puso un título largo, La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las empresas. Y abajo puse otro título grandote en la cual se pregunta o interrogación, ¿tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas? Si ustedes miran el texto, pues prácticamente yo digo que sí. Creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué porque el tema de la responsabilidad criminal, el tema de la responsabilidad de las empresas, atiende razones político-criminales. Y el desarrollo dogmático tan interesante que se ha dado en los últimos casi 100 años más, realmente no encaja para un discurso de compliance. Y por eso es lo que hemos venido desarrollando en toda Latinoamérica, la idea pragmática del derecho penal. La idea pragmática del derecho penal que dista de ese discurso dogmático. Porque ustedes recuerden, hay un texto también que les recomiendo de Michelle Obama, que empieza a contar su historia. Bueno, la único que vi mayor es una mujer interesante, pero lo que observé fue en su solapa, en el texto, hay una cuestión que dice que asistimos a un mundo de incertidumbre, un mundo incierto, inestable, yo le agrego turbulento, como decía Alan Greenspan, en la cual ya no estamos para respuestas concisas ni soluciones perfectas. Estamos en un mundo que requiere herramientas, herramientas adaptables, agrego yo. La idea de dar una solución a algún problema es a través de herramientas.
Atrás queda el discurso de la lógica, atrás queda el discurso de la experiencia. Ahora le hablo de Olmes, atrás queda ese discurso del método, atrás queda ese discurso de la observación de los dogmas. Necesitamos herramientas, herramientas para los grandes desafíos. Y esta herramienta me he venido diciendo que es la pragmática que tiene su fundamento, dígase bien, en la realidad. ¿Qué es lo real? Además que tiene muchísimos cuestionamientos. ¿Qué es lo real? Y ahora que tiene mayor discusión con el tema, con dos temas, el tema del desarrollo cuántico y el tema del nuevo realismo de los dos autores que se han vuelto famosos, que de nuevo no tienen mucha cosa, es poco, y les recomiendo que se lean a Mauricio Ferraris y a Marcus Gabriel, un filósofo alemán muy joven, pero que plantean el nuevo realismo. Pero realmente lo que es simplemente es un rescate, es volver a darle protagonismo a la filosofía que ya los mismos filósofos como George Habermas, el mismo que en paz descanse Mario Bunge, ya sentían la parte sintomática, la decadencia, por ese criterio de falta de práctica, y quedó en un autorreferencialismo. Prácticamente los filósofos se citan entre ellos. Entonces, para llegar a dar una respuesta adecuada, conforme a la realidad, lo pragmático, lo contextual. Ojo, en la parte lingüística, por ejemplo, la diferencia entre semántica y pragmática. La semántica es el estudio lingüístico, ¿no? Pero la pragmática ya es estudio lingüístico contextual. No es lo mismo decir una frase X en México que decir una frase X en Colombia. Es contextual y es el gran problema. Y ya alguien por allí, por ejemplo, José Hurtado Pozo, escribió un texto interesante sobre la ley importada. Y hemos venido importando, pero no estamos conforme a la realidad. Y este tema del compliance, a través de esa guía de los Estados Unidos, ¿no? Y el mismo Reino Unido, pues estamos copiando y no hemos analizado del punto de vista de la realidad, de nuestro contexto. Porque lo real es aquello que es conforme a qué, los requisitos y las necesidades humanas. Es eso lo real, lo que es conforme a la necesidad humana. Y hasta allí llega lo real, cuando hay una necesidad humana. Y quisiera hablarles de algo que he estado mirando hace poco. Ustedes recuerdan el libro de Platón, de la República. En el segundo libro de Platón, que es que incluso es calificado como el más interesante de Platón, en el texto habla de el anillo de Higgs. Ustedes recuerdan el anillo de Higgs. Yo quisiera tenerlo. Todos quisiéramos tenerlo. ¿Qué haríamos? Y allí viene un problema de decisión. ¿Qué haríamos si tuviéramos el anillo que permite, óigase bien, para resumirle, en ser invisible? ¿Qué haremos siendo invisible? ¿Será que podemos coger lo ajeno? ¿Será que podemos ir a un centro comercial y sacar las camisetas que queramos? ¿Será que podemos cambiar o hacer una broma, ir a México, ir invisible y molestar, incomodar a Gustavo sin saber quién es? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías tú si tienes en el momento el anillo de Higgs que te puede convertir en invisible? Y ahí viene una discusión interesante sobre el tema de la ética y el control. El control que en su momento dije, y lo he dicho en varias conferencias, que es la parte tradicional de compliance y que la parte moderna de compliance está en la integridad. ¿Y qué es la integridad? Es hacer lo correcto sin necesidad que nos estén controlando, sin necesidad que nos estén viendo, sin necesidad de una auditoría. Esa es la gran diferencia. En algunos países como los Estados Unidos, pues se castiga un poco esa parte de diente para afuera del tema de la integridad. Yo, por ejemplo, en las relaciones amorosas, yo me confieso que soy honesto, pero no soy íntegro. No soy íntegro. Soy honesto, pero no íntegro.
Entonces, lo que se busca es, óigase bien, la integridad. Ese anillo de Higgs permite, si me vuelvo invisible, y viene la gran idea de Glaucón. Recuerda que a Glaucón, el hermano de Platón, donde él planteaba que realmente todos somos injustos, ¿no? Que la humanidad es injusta por sí, que simplemente, yo diría una frase a la manera colombiana, se le da un papayazo y tú ya te vuelves injusto, ¿no? Pero ahí viene el cuestionamiento. Mire el tema del anillo. El anillo, viene a una auditoría y viene de moda el tema de la auditoría, el tema del compliance, ¿no? El auditor compliance. En una auditoría a la empresa X ahora, miremos el aspecto financiero, a un banco. Y efectivamente, pues hay unas guías, unas recomendaciones, el tema del know-how, ¿no? El conocer a tu cliente, el hacer una debida diligencia, los stakeholders, saber con quién estoy, a quién estoy abriendo una cuenta corriente. Ah, que es Gustavo, sí, es abogado. Sí, pero Gustavo trajo 200 millones de dólares y deposita. Claro, tiene un pulso, tiene un músculo financiero que está justificado, pero luego a los 8 días viene con otros 200 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde sacó todo esto? Las guías a través de la cuestión financiera, pues recomiendan llevar un control internamente. Lo hace el compliance officer, el oficial de cumplimiento, a través de la debida diligencia. Pero eso llega a una auditoría y efectivamente dice, ah, perfecto, señor oficial de cumplimiento, usted ha hecho las cosas correctamente, ha llenado los formularios, se le ha hecho la debida diligencia, se ha mirado un tráfico, ha mirado los ROS, ¿no? ¿Saben? Los reportes de operación sospechosa. Miró una cuestión inusual y luego miró una cuestión sospechosa. Lo hizo bien, señor Pedro Pérez. Pero eso reviste de que hay una conciencia ética, de que hay un compromiso de ser correcto, porque la ética que debe inserta en el compliance no es solamente para el control, no es solamente para el control, es un asunto de reputación y de hacer las cosas correctamente. Las buenas prácticas de que habla la OCDE, ¿no? De diente para afuera. Por ejemplo, Colombia, somos los 37, creo, de la OCDE, el Club de los Ricos, y tenemos en La Guajira, un departamento colombiano, tenemos casi 500.000 niños muriéndose de hambre. Una estupidez. Pertenecemos a un país rico, a un club rico, sin embargo, nuestros niños muriéndose de hambre. Viene la diferencia. Entonces, la cuestión, lo que se quiere señalar es que realmente lo que eso es lo importante es la integridad. Y eso es lo que tenemos que buscar en el tema del compliance, no un mero control. Por eso hablamos del control A versus integridad. El control como el discurso tradicional y la integridad como el moderno alcance del compliance. Y allí está la cuestión. Debemos potenciar allí el tema del compliance. ¿Qué estamos haciendo para la concienciación ética? ¿Será que estamos haciendo lo correcto? Tenemos que ir a la cuna, tenemos que ir a lo que hace mucho tiempo de manera individual lo hacíamos, el saludo, el buenos días, el respetar al otro, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un esfuerzo de promoción hacia la cuna. La cuna es mirar esa parte de la integridad, que es lo importante en el tema del compliance. Y hasta ahora podemos decir que el panorama es desolador. No estamos haciendo mucho por el tema del compliance. Muy bonito, mucho discurso, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere estar enterado del compliance, pero realmente esa necesidad, ese origen de los programas de cumplimiento, ese origen del compliance, que se ubica en Estados Unidos, ¿no? Yo siempre he dicho que es un BNI USA, es hechura de los Estados Unidos. Ese nacimiento de los programas de cumplimiento en los Estados Unidos, en el contexto de cuál, del marcado por qué, por la tensión entre los dos extremos fundamentales del compliance. La desconfianza que daba el poder empresarial. Había desconfianza en la empresa. Y obviamente, por el otro lado, la creencia que la autorregulación pues iba a ser como la panacea. Y realmente esa autorregulación empresarial se creía que era la más efectiva, pues realmente estamos llegando a una regulación cada día
más devastadora. Hay regulación por todos lados. Hay tantas guías que se vuelven loco. Realmente, en vez de llegar de la autorregulación, pues estamos llegando realmente a una regulación estatal, definitivamente. La idea era, llegó el compliance como fundamento y ustedes autorregúlense, pero realmente autorregúlense, pero aquí está una guía, aquí está una ISO, aquí te dice la ISO 1900, aquí está la ISO 19601, aquí está la 19602, aquí está la 37301. Realmente es una regulación. Entonces, no estamos haciendo nada. Y desde el punto de vista penal, como fundamento de la responsabilidad criminal, pues realmente el panorama es oscuro. Tampoco se está logrando. Hemos dado una pelea en Colombia con un proyecto que le hemos titulado a un acrónimo de mi nombre, Howard, Proyecto Howard, mi nombre es Hubert Guadir Ruiz Requifo, y allí está. Se presentó al Congreso, no hubo coro, no hay interés. La idea de que es la herramienta, como les decía hace poco, en el siglo XXI es de herramienta, la herramienta más eficaz para combatir la corrupción es la responsabilidad criminal de las empresas. Y allí está, pero no ha tenido éxito. Pero seguimos dando la lucha. Pero la lucha más importante y el mensaje, el soundbite en esta charla, en esta conversación entre amigos, es debemos potenciar la concienciación ética. Tenemos que ir allá. Y hay una cosa importante, trasladarnos, ojalá tengamos el anillo de Higgs para hacer invisible, pero ser honesto a pesar que no nos estén bien, ¿no? Eso es importante. La invisibilidad nos lleva a que hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Y ahí está nuestra ética. Nuestra ética está que a pesar que no nos estén viendo, hagamos lo correcto, hagamos lo ajustado. Lo que y lo correcto, ¿cuál es? Lo correcto, lo ético, ¿cuál es? Lo ético, si a mí me pregunta lo ético es lo que sirve al bien común. Ese es lo ético. Cuando él es hacia lo que tú estés haciendo, es para provecho personal, para un beneficio propio, realmente ahí no queda el discurso para nada de la moral, de la justicia, queda mandado, se descorre. Allí no sirve para nada y simplemente el tema de la justicia, el tema de la moral, el tema de hacer las cosas correctamente, que hagan un discurso y un idealismo que nos han tenido todo este tiempo. Hay que ir a una realidad. Ni siquiera el realismo, ojo, ni siquiera el realismo jurídico que tuvo gran protagonista el juez Olmes. Recuerdan al juez Oliver Wonder Olmes. Habló de una frase clara y eso lo recuerden también como soundbite. El derecho no ha sido lógico. El derecho no ha sido de lógica, sino de experiencia. Yo diría que me aparto un poquito del juez Olmes, decir que el derecho no ha sido lógica, el derecho no ha sido doctrina, el derecho no es filosofía, el derecho no es escuela, el derecho no es experiencia, el derecho es experimento. Que allí está un experimento con la observación de la realidad, con la observación de la real y no de dogma. Porque recuerden ustedes que el hacerse al lado del dogma, bueno, genera un pensamiento dogmático y que ha llevado a ideologías trasnochadas que han devastado el mundo. Vamos a la realidad. Busquemos un nuevo criterio de la realidad. Muchos autores han planteado que esta nueva era pues requiere de hacer todo nuevo. Hay que renovar todo. Hay que repensar. Está muy bien lo que han planteado los autores en su época. Incluso hay una crítica de Lipovetsky, hay un texto interesantísimo que se lo recomiendo de G. Lipovetsky, Los tiempos hipermodernos, la publicación de 2006 de Anagrama, lo pueden comprar, es pequeño, y en la cual menciona que la filosofía ya no ocupa el papel prometeico de siglos anteriores, ya no es central, ya, hombre, fue un papel importante. Realmente la filosofía construye y sigue construyendo, pero la que mejor horizonte abre es la ciencia y la tecnociencia. Es la que mejor horizonte abre en estos momentos. Y hay que atenderlo. El gran problema, a que te embiste tecnológico, hay que ponerle coto a través de la ética.
a través de la ética, pero no a través de unas guías y recomendaciones, que estamos cansados de tantas guías, de tantas normatividades. Necesitamos promover la conciencia ética. No más idealismo, que además me gustan los sismos, porque los sismos son verdades absolutas. Y en el mundo actual no hay verdades absolutas. Está clarísimo. ¿Recuerdan a Heráclito de Éfeso? Hablaba de que no hay nada inmutable, excepto el cambio. No hay nada inmutable, no hay verdad absoluta. Todo es cuestionable. Y en esta época es el momento, en el momento mismo de crear. Por eso el Papa Francisco, en un texto interesantísimo que habla de que somos co-creadores. El mundo de crear. Tenemos que crear. Vamos a esa época de crear. Y no importa si nos equivocamos, equivócate, pero repara rápido. Hay que equivocarse, pero rápido. Entonces, el mundo de co-creación, somos co-creadores. Dejemos de estar importando. Tenemos que crear nuestra propia ética, basado en nuestra propia realidad. Por eso, recuerdo en un periódico de Perú, creo, hablaba de que necesitamos una ética adecuada a nuestra realidad. Eso es lo que nos falta. Ah, que es importante el estudio comparativo. Claro que sí. Pero lo importante más es adaptarnos a nuestra realidad. Y la ética por la cual debe estar inmersa en ese compliance, pues realmente tiene que ser una ética adaptada a nuestra realidad, contextual. Por eso tiene que ser pragmática. Mucho cuidado con eso. Y ha hecho una crítica un poco eh, al tema de la responsabilidad, que hay que tener que el juez moderno es un juez sensible que puede apartarse de la ley. La ley es poderosa, claro que sí, y en un Estado de Derecho se necesita, pero más poderosa es la necesidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hemos mencionado como la banalidad de la ética. La banalidad de la ética. ¿Recuerdan ustedes lo que criticó en su momento la filósofa Ana Arendt, ¿no? La banalidad de que cuando se hizo el análisis de Eichmann, ¿no? La banalidad del mal. Estamos llegando a que la banalidad de la ética, muy bonito todo, un discurso muy sabroso, queda muy bonito al oído, enamorador, romántico, pero en realidad nada. Mire, por ejemplo, el tema de los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030. No creo que al 2030 hayamos logrado esos objetivos, son 17 objetivos, pero realmente son una idea idealista. Acabemos con el hambre. Es un discurso pendejo, ¿no? Es un discurso idealista. Dejemos los idealismos. Vamos a la realidad. El tema de la sociedad 5.0 japonesa también es un encaje de que la tecnología sea al servicio del hombre, pero sí idealismo. Busquemos, insisto, realidades. Vamos a la realidad. Es la hora de la realidad. Es la hora de la pragmática. Dejemos el discurso del idealismo, dejemos el discurso dogmático que no nos ha llevado a nada. Y en el tema del compliance, el enfoque ético que hay que darle es un enfoque desde la realidad, una ética adecuada a la realidad. Ese es el mensaje. Y bueno, hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, me gustaría, eso sí lo leo para no equivocarme, de un autor del magistrado Manuel Merchán, en el año 2016, cuando apenas estaba de moda este discurso, eh, y dice una cuestión importantísima que nos da un poco de razón a todo esto, y quiero leerles en comillas. Dice, en pocas materias, dice así el magistrado, en pocas materias como la que ahora nos ocupa, las soluciones dogmáticas son variadas. El debate parece inacabable y el hecho de que algunos autores que han abanderado las propuestas de las personas jurídicas hayan rectificado sus planteamientos iniciales es indicativo de que a un catálogo tan abierto de problemas, fíjese bien, no se puede responder
con un repertorio cerrado y excluyente de soluciones. El cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre una novedad tan radical referida a los sujetos de impugnación penal solo podrán considerarse plenamente asentados conforme transcurra el tiempo y la realidad práctica vaya, que vaya sometiendo, dígase bien, a nuestra consideración uno a otro el problema. Mire, ya hay un síntoma que coger de discurso dogmático, pues realmente no es la adecuada solución para este problema de la responsabilidad de los entes colectivos, que tiene mucho que ver con el tema de la ética, que tiene mucho que ver con los programas de cumplimiento, que tiene que ver con el compliance, pero no razones dogmáticas. Tanto es así que ya no se discute lo que antes era una discusión ardua, que era un problema de acción, que era un problema de no pena. Ya no se discute. Atiende razones políticas criminales, atiende razones reales, a razones pragmáticas. Y este discurso del compliance, de donde se mire, bien sea para una responsabilidad administrativa, para una responsabilidad penal, de donde se mire conforme a la escogencia interna de cada país, es un discurso real, pragmático, que atiende a razones políticas criminales. El compliance, desde el punto de vista del derecho penal, es, es un discurso desde el punto de vista que atiende a razones criminal, política criminal y no a razones dogmáticas. Eso tiene que quedar clarísimo y no puede, porque si no, vamos a tomar a coger el toro por donde no es. Hay que cogerlo por los cachos. Y por eso menciono que estamos en primera fase. Y allí tenemos que buscar es la afinidad. Y cierro con una frase de esto de la ética, de una frase de Earl Ward, ¿no? De los Estados Unidos, el magistrado de la corte. Decía, en la vida civilizada, la ley flota en un océano de ética. Esta ley que regula el compliance, esta ley que regula el control, estas guías, estas ISO, estas recomendaciones, estas leyes, solamente serán bien recibidas y podemos decir que caben en un mundo civilizado si están dentro de un océano de ética. Y termino también, parece que el que no se quiere ir, toda esta transformación, todo este gran desafío, todo este cambio de paradigma, solamente se logra si se dan tres elementos básicos que ya desde Davos en el año 2017 se dijo. Toda transformación tiene que ser ética, legítima y atender al bien común. Allí está. Sí, y repito lo que dije hace poco, si el tema de justicia, la idea de justicia, la idea de ética, la idea de moral, no es para un bien colectivo o es para el bien propio, realmente no estamos haciendo nada. Vamos a desechar todo ese discurso idealista o de idealismo de la justicia, de la ética, de la moral, y lo vamos a tirar por la borda si es para beneficio propio. Hay que tener claro, el concepto es de la realidad. Y lastimosamente, nuestro derecho, en el caso de México y casi toda Sudamérica, pues no vivimos el realismo jurídico del que planteaban autores como el juez Olmes. No lo vimos pasar el cuanto al realismo jurídico norteamericano que les mencionaba y el realismo jurídico genovés. Realmente no lo vimos, pero tampoco nos perdimos de mucho, porque realmente el tema del realismo es una corriente filosófica y ya sabemos los tropiezos que tiene la filosofía en el tema de la realidad, en el tema de la pragmática, en lo práctico. Ahí está la dificultad. Pues tanto así que ustedes recuerdan a Mario Bunch, que lo mencioné hace poco, que Mario Bunch luchó desde el año 2002 más o menos, 2002 más o menos, el tema de los problemas inversos. Y todo nuestro sistema normativo, sustancial y procesal penal está lleno de problemas inversos. Los problemas inversos se saben que tienen o no tiene solución o tiene múltiples soluciones. Y en nuestros derechos procesales, por ejemplo, se utiliza la inferencia para dictar una medida de aseguramiento, por ejemplo. La inferencia razonable, se habla, razonable no sé de qué.
Se habla de la inferencia razonable para que una persona sea autor o cómplice de un determinado tipo penal y por lo tanto dictarle una medida cautelar o medida de aseguramiento, como sea que se llame en cada país. La inferencia a través de una inferencia. La inferencia es un problema inverso y eso no lo ha resuelto los filósofos. Como dijo el mismo Roxin, los filósofos no resuelven problemas penales. Y aquí vienen las 4 preguntas de Kant que aún no se han resuelto. Nadie las resuelve, las 4 preguntas de Kant, de la filosofía. Y George Habermas dice, la filosofía todavía debería estar buscando resolver las 4 preguntas de Kant, que es, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Ahí está el tema de la metafísica, está el tema de la antropología, el tema del hombre. Entonces, a ver, no podemos buscar las soluciones en algo que no está siendo adecuado. El tema, por ejemplo, de la dogmática, el tema de los dogmas, para resolver un problema del cumplimiento. El problema del cumplimiento tiene que saltar, oígase bien, a la integridad. Y ya se han dado casos de la integridad. El caso pasó con creo que el presidente Costa en Portugal tuvo que dimitir. El caso del director o el CEO, ¿no? El Chief Security Officer, el CEO de McDonald's, que tuvo que dimitir o tuvo que renunciar porque tenía una relación con una chica empleada de McDonald's. Se respeta la integridad, a pesar que era un tipo brillante. Y muchos casos se están presentando en la cual se castiga la integridad. Estamos lejos de nuestros países, tanto México como Colombia, porque estamos plegados de la corrupción. El riesgo mayúsculo de las empresas es la corrupción y los intentos de leyes poderosos, pues realmente están siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque no estamos tomando el toro por los cuernos, que es la concienciación ética. Y se queda como soundbite, es que tenemos que ir a la concienciación ética. Nada más, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sigamos conversando. Quedamos absortos con la charla, mi querido amigo. Ahora sí que Gracias. Gracias, son Gustavo. temas bastante filosóficos, bastante complejos, pero la realidad es que así es este tema del compliance cuando le mezclas el asunto ético, ¿no? Claro, claro, realmente la inyección, por donde lo miren, siempre ha estado la ética allí, pero lo que pasa es que estamos aplicando una ética conforme a unas ideologías, conforme a unas creencias, conforme a unos conceptos abstractos, conforme a unas fórmulas. Y el mundo ya no está para abstracciones, el mundo no está para conceptos, el mundo no está para novela de concepto. Lo que dijo Rudolf von Ehring, le criticaba a la jurisprudencia alemana hace mucho tiempo, que era una jurisprudencia de conceptos. Y la realidad, mire, aquí en Colombia tuve un caso en la cual pedía no sé si lo tiene en España, un juez de garantía, perdón, en México, creo que sí tiene jueces de garantía, eh, en la cual le pedía al juez de garantía la mutación o la sustitución de la medida intramural por una domiciliaria. Y les cuento, hablé hora y media con el discurso conceptual de las ideas de Roxin, de Jaco, de Chileman, de todo, de los españoles, de los italianos, etcétera, etcétera, y asentado a través de las pruebas. Después de hora y media, este juez de garantía, que no, de garantía no tiene nada, pues me dice que simplemente no es competente. Pero me hace hablar hora y media. Entonces, cuando tú llegas y te encuentras en la realidad, pues estos pletóricos discursos, pues realmente quedan en nada, quedan en nada. Entonces, ¿qué obliga? A replantear. Ponga a Roxin, a Chacos, que son brillantes por sus trabajos, ¿no? Póngalos a ejercer el derecho.
y van a tener serias dificultades para que sus teorías realmente tengan eco en la práctica. Realmente el discurso de estos autores, de estos grandes maestros, a la realidad encuentran serios tropiezos. Y se ha criticado esa parte. Y son ellos los que podrán decir que sus ideas, sus brillantes ideas conceptuales, pues realmente sí tienen en la realidad un efecto, porque eso es lo que se busca, que haya un efecto práctico, que la realidad, porque el mundo es real, el mundo es lo que es, no lo que fue, ni lo que queramos que sea, es real. Cualquier discusión que haya de realidad, y ahora con el nuevo realismo, y que les decía, por ejemplo, ahora con el discurso del nuevo realismo y el tema cuántico. Saben ustedes el tema de la doble rendija, ¿no? El experimento de la doble rendija. Dos partículas o dos ondas, si las estás viendo, se comportan de una manera, pero si no las vemos, se comportan de otra. ¿Qué está pasando allí? Entonces, ¿será posible que todo ese discurso dogmático durante 100 años sirva, sea suficiente para este mundo actual? El mundo de Frankfurt Liszt, el mundo de Metzger, el mundo de Belsen, el mundo de Zielinski, el mundo del mismo Jacobs, que todavía está vigente, el mundo de Roxin, no es el mismo. Esto ha cambiado vertiginosamente. Mire, nos decía Durán en la George Washington, que estábamos estudiando un seminario sobre estrategia de campañas políticas, y nos hablaba de su último texto sobre la política, y en el texto decía, de 2014 al 2018, la información que se ha recogido en el mundo a través de esta figura, la Internet, pues superan los siglos anteriores. ¿En cuánto? 2014-2018. ¿Cuánto más? Y ahora con este chat GPT, con esta inteligencia generativa, que tiene su límite, ¿dónde? En la ética. La ética es la que nos salva. La ética es que nos hace humanos. Es la ética. Es la ética que me permite ser, me diferencio de esa máquina. Me diferencio de esta máquina que estamos ahora comunicando. Es la ética. Ser correcto. Ojo, pero la ética también es un asunto de tiempo. Hay una obra maravillosa de Gabriel García Márquez, como todo lo maravilloso de nuestro premio Nobel. El libro se llama Mis putas tristes y cuenta que el señor de 90 años, pues quería tener un gustito y llama a la proséneta que le consigue una chica virgen. Quería estar con una virgen y efectivamente le presenta una chica de 14 años, virgen, pero a su vez pues no tuvo relaciones, pero allí el autor manifiesta que como un autor, un señor bien formado, quisiera esta depravación, quisiera esto, y hablaba de que la moral es asunto de tiempo. El problema es que hay que tener unos postes porque estamos en una sociedad que no hay postes de referencia. Y en esto le damos razón a Simon Bauman con la sociedad líquida, ¿no? El polaco Simon Bauman, que todo era líquido, porque todo se mueve sin postes de referencia. Lo que pensó Platón, lo que pensó Aristóteles, lo que pensaron estos grandes pensadores en un tiempo, pues habían postes de referencia. Ahora ya no hay poses de referencia. Ahora mismo pueden estar conversando y mañana es otro mundo y cambia vertiginosamente y de forma exponencial. Lo que plantea, por ejemplo, Lipovetsky, con el texto que le decía de los tiempos hipermodernos, esa sociedad gaseosa en la cual manifiesta que todo no está perdido. Existe la bondad, existe la amistad como la que tenemos, Gustavo, existe esa amistad, ¿no? Y todavía todo no ha saltado en pedazos, eso es gaseoso. Pero lo que planteamos nosotros es la sociedad plasma. Ustedes saben que el sol es plasma. ¿Y cómo surge el plasma? Cuando se ioniza el gas, lo gaseoso. Y yo nosotros planteamos de manera insular que lo gaseoso se le ioniza con ética y allí nos da una sociedad plasma. Y ya tendríamos unos poses de referencia. Esa es la cuestión. ¿Vale? Va que va. Pues muchísimas gracias. Esperamos contar contigo más veces, que nos acompañes, que nos visites, porque la verdad es que estos temas filosóficos te dejan mucho que pensar. Desgraciadamente dejan más dudas que respuestas, pero creo que de eso se trata,
se trata de saber hacer las preguntas adecuadas para Ajá, que tengas las respuestas adecuadas, ¿no? exacto, exacto. Ese, Bueno, esa es la consigna. Y me parece muy muy bien, bien ese pues apunte. Ajá. muchísimas gracias.